Amada Iglesia, queridos amigos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Con toda seguridad, este tema va a responder muchas inquietudes y preguntas acerca de algo que he llamado el pecado, la muerte y el diablo después de la cruz. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro, por ser quien nos conduces a toda verdad, por ser quien escudriñas aún lo profundo de Dios para revelarnos misterios escondidos que tú, mi Dios amado en Cristo, has preparado para los que te amamos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sean todos bienvenidos. Hay tres pasajes, amados, en la Sagrada Escritura que nos dicen que el diablo fue destruido, que el pecado fue quitado y que la muerte fue quitada. Y vamos a mirarlos. El primero es Hebreos capítulo 2, versículo 14, que nos dice que el diablo fue destruido. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Hebreos 9:26, también la verdad de la palabra dice que el pecado fue quitado del medio. Y vamos a mirar Hebreos 9:26, que dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y la tercera parte, en 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 10, dice que Cristo quitó la muerte. 2 de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quieren decir estos tres versículos entonces que con la muerte de Cristo ya no hay más diablo, ni más pecado, ni más muerte? Hay un movimiento de gracia que dice que por cuanto Cristo destruyó al diablo, entonces el diablo dejó de existir. Pero lo que vamos a hacer en este estudio, amados, es darnos cuenta de lo que realmente nos muestra y nos enseña la Escritura. De ahí que me gustaría mucho que tú tomaras tu Biblia y pudieras ratificar con ella todo lo que vamos a ver. Primero entonces, Hebreos 2:14. Dice Hebreos 2:14 que el diablo fue destruido. Y vamos a detenernos entonces aquí por unos minutos para estudiar qué fue realmente lo que Cristo destruyó y para que podamos comprender el significado de la palabra diablo y del vocablo destrucción. La palabra diablo es del griego
diabolos, como ustedes pueden ver en la parte inferior, que significa calumniador o acusador. La palabra diablo viene de diabébola, como ustedes lo ven también en la parte inferior. Y a su vez es diaballo, que significa día, a través, y vallo, lanzar. Es el significado etimológico del griego. Y damos gracias al Señor de que hoy con la tecnología tenemos a nuestro alcance todas estas herramientas. Esto significa atravesar, entonces, lanzar, traspasar, y en un sentido figurado, dañar, traspasar, lanzar o herir con una acusación o reporte falso. Diabolos es un sustantivo, entonces, que significa calumniador o acusador. Lo que implica que en Hebreos 2:14 no es un nombre propio para aplicarlo a un ángel o a un hombre, sino que es el nombre de un reinado o de una simiente. Diablo es un nombre apelativo que se le aplica a una simiente o a un imperio. Así que vamos a la palabra para poder destruir lo que significa. ¿Qué significa destruir? Que es del griego katargeo, como ven en la parte inferior, que tiene varios significados y que se usa en varios versículos en el Nuevo Testamento. Número 1 significa inutilizar. Y Lucas capítulo 13 versículo 7 la utiliza. Dice: y dijo el viñador: he aquí hace 13 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es el mismo sentido de la palabra griega katargeo, inutiliza. Número 2, invalidar. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí la palabra se utiliza, invalidar. Número 3, destruir. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí es destruido. Número 4, quedar libre. En Romanos 7, versículo 2. Dice ahí la escritura: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. También aparece en quinto lugar la palabra deshacer. Primera de Corintios 1, versículo 28. 1:28 de Corintios dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y por último, faltan dos: abolir, que aparece en Efesios 2:15 y dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y por último, número 7, suprimir, que está en Primera de Corintios 15, 24, en donde la palabra de Dios dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia. Destruido, amados, entonces, en Hebreos 2:14, es abolir, del griego katargeo, lo vemos en la parte inferior. Kata significa abajo y argos significa inactivo. Lo que implica, amados, que el imperio del diablo quedó reducido a la inactividad por la muerte de Cristo en la cruz. Y no significa la palabra katalúo del griego, que quiere decir destruir totalmente. Todo esto, amados, significa que aquellos que dicen que el diablo no existe, se están inventando un diablo que no existe en este pasaje. Porque el diablo de Hebreos 2:14 hace referencia a un imperio y a una simiente, como vamos a estar mirando a continuación. Lo importante que tú y yo entendamos es que Pablo usa esta palabra en Hebreos 2:14 y no es la palabra katalú, que es aniquilamiento, sino katargeo, que es anulación. Esto nos enseña, amados, que Cristo lo que destruyó o anuló entonces fue el poder de un imperio y de una simiente. ¿En dónde fue que se cumplió la profecía de Génesis 3:15, que te invito para que la leas? En donde se nos dice que de la simiente de la mujer, que es Cristo, heriría la simiente de la serpiente en la cabeza. Ese texto proféticamente se cumplió cuando Cristo murió y triunfó sobre esa simiente de pecado en los hombres. Por supuesto, entonces, amados, tenemos que observar que el diablo aquí es el imperio de la muerte, y el imperio de la muerte es el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, el imperio de la muerte vino con él, y eso lo hemos visto en muchos temas anteriores, cuando implica que vino la muerte espiritual del hombre. Así lo deja ver Romanos capítulo 5, el versículo 12, donde la palabra de Dios dice, léelo conmigo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto implica, amados, que el pecado reinó desde Adán para muerte. Y Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es verdaderamente extraordinario, hermanos. Es por eso que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero miren ustedes que Santiago 1:15 dice otra verdad referente a lo mismo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí notamos que se nos dice que el pecado da a luz la muerte, y en Hebreos 2:14 nos dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Si unimos estos dos pasajes, es innegable, amados, entonces, que el diablo de Hebreos 2:14 es un término que se le pone a la pecaminosidad humana, personificándola, para dramatizar la influencia
terrible que el pecado tiene sobre nosotros en este mundo. Si el diablo de Hebreos 2:14 no hubiese sido una simiente, entonces ningún cristiano sería libre del poder de la simiente pecaminosa en su vida. Es decir, es por esto que el apóstol Pablo en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que esto implica es que el poder del pecado que Cristo destruyó en la cruz, que dejó inhabilitado, ya no reina a los que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Nuevamente, Romanos 6:22 dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es, amados. Ahora tú y yo estamos en la capacidad de contestar la pregunta: ¿cuál fue el diablo que Cristo destruyó o anuló en Hebreos 2:14? Indudablemente fue el pecado. El diablo aquí representa la naturaleza humana pecaminosa. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el pecado fue vencido con éxito. Y obviamente fue Cristo, con su muerte, quien lo logró para todos nosotros. Jesús destruyó el pecado, es decir, al diablo, es decir, al poder del pecado que ejercía sobre nosotros antes de que viniéramos a Cristo y que habíamos heredado de la vieja naturaleza con la que nacimos de padre y madre, y que obviamente era la naturaleza de Adán. Así, amados, es debido a esta gran victoria que el pecado no se enseñorea más del cristiano. Y no se enseñorea más ni de ti ni de mí, porque tú y yo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ahora estamos también listos para contestar otra pregunta. ¿Cuál es el poder del pecado? Pablo lo enseña de manera clara en la palabra, diciéndonos que es la ley. Primera de Corintios 15:56 dice algo extraordinario. 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ese poder que el pecado ejercía sobre nosotros fue destruido, es decir, anulado en la cruz del Calvario. Y encontramos con razón entonces el énfasis que el apóstol Pablo hace vez tras veces en cada una de sus epístolas, buscando que nosotros como iglesia podamos entender que estar bajo la ley es estar bajo el señorío del pecado. Y que el pecado es el aguijón de la muerte. Y que el imperio de la muerte tiene un aguijón. Y que obviamente ese aguijón, una vez más, valga la redundancia, es el pecado. Ese poder del pecado aguijoneaba como una estaca puntiaguda nuestra carne. Pero ahora ya no estamos más bajo ese poder, sino bajo el poder de la gracia de Dios, para que ese aguijón
no nos moleste más y no se enseñoree más de nosotros. Bajo la gracia, amados, ya no tenemos ese aguijón. Ya no tenemos el poder del pecado que es la ley. Entonces en gracia no hay aguijón y no hay ley. Así, mis amados, que si Cristo no hubiese destruido o anulado el poder de la simiente llamada diablo o pecado, ninguno de nosotros podría ser librado de su poder. Tampoco podríamos jamás llevar fruto de santificación. Y jamás tampoco podríamos estar seguros de que tenemos en Cristo vida eterna. Entonces, amados, que nos quede claro que lo que Cristo por medio de su muerte destruyó fue al diablo del pecado. Cristo en la cruz lo exhibió, lo despojó, triunfó sobre él, sobre esa simiente de maldad que obviamente el mundo heredó de Adán. Venció al diablo del pecado, que realmente significa, y que lo entendamos muy bien, que venció fue la tendencia humana a pecar. Es decir, venció la simiente de la serpiente, que inoculó su veneno en Adán y Eva, ocasionándoles la muerte espiritual y entregando por completo al mundo al pecado. Y me llama mucho la atención que en Mateo capítulo 1, el versículo 21, encontramos lo que significa la palabra Jesús. Me gustaría que lo leyeras. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús entonces, amados, nos salvó de todos los pecados de nuestra conducta. Porque Efesios 2:1, que ya hemos estudiado tantas veces, dice que Él nos dio vida, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, amados, estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús, en los días de su carne, venció la naturaleza pecaminosa. No venció la raíz del pecado, porque la raíz del pecado se vence únicamente con la muerte. Y aquí hay otra verdad que es sumamente importante. Pablo en 1 Corintios 15, versículos 54 al 57, que debemos leer muy atentamente, dice lo siguiente: y cuando esto corruptible, es decir, este cuerpo pecaminoso y carnal, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y el verso 57, que es magistral, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje Pablo nos explica que cuando nuestro cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y que lo mortal que hoy tenemos, este cuerpo es mortal, se vista de inmortalidad, entonces la muerte literalmente
será absorbida en victoria. Así, amados, que el pecado en singular es el amo, es un poder, es algo natural, es algo heredado, algo congénito en nuestra carne. Y es por eso que Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 6, todo el capítulo, pero leamos el versículo 12, en donde nos dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que nos está diciendo es que no reine el amo, que no reine ese diablo, ese imperio, que no reine esa simiente en ninguno de nosotros. Y de nuevo entonces, ¿qué fue lo que Cristo realmente quitó en Hebreos 9:26? Dice la Escritura: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa esto? Que Cristo, amados, quitó la tendencia a pecar. Quitó el poder del pecado sobre nuestras vidas. Suprimió su dominio. Pero no quitó el pecado como naturaleza o como raíz. Porque donde Cristo hubiera quitado una raíz llamada pecado en singular, entonces ya no habría más pecado sobre el mundo, en la tierra. No habría seres humanos ni con raíz ni con naturaleza con tendencia a pecar. No habría ni un solo pecador cometiendo pecados. Cristo quitó la tendencia a pecar, pero indudablemente la Escritura dice que todavía el viejo hombre sigue viciado con deseos engañosos. En Efesios 4:22, donde la palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, claramente tú y yo tenemos una tarea sobre esta tierra todavía. Todos los días tenemos la tarea de despojarnos y vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la tarea diaria de renovarnos en el espíritu de nuestra mente por medio de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que Dios nos brinda a través de su palabra, y de la que les voy a hablar en el próximo tema. Primera de Juan 3:8, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, es decir, es pecador, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo aquí nuevamente es la naturaleza pecaminosa del hombre. Es la inclinación natural heredada de Adán que nos incita a desobedecer y a pecar. Así, amados, entonces, si bien es cierto que Cristo destruyó el diablo del pecado en la cruz, en Hebreos 2:14, si bien es cierto que el pecado con una sola ofrenda fue quitado del medio por Cristo con su sacrificio en la cruz, si también es cierto que Cristo quitó la muerte, como dice segunda de Timoteo 1,
9:11, que quiero que por favor leamos por un momento. Dice el versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Segunda de Timoteo 1, 9 al 11, por favor. Segunda de Timoteo 1, 9 al 11, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el versículo 11, Pablo dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto es maravilloso. El Evangelio de la Gracia nos enseña también entonces que Cristo quitó la muerte. En el versículo 9 dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, pero que nos fue manifestada y aplicada por medio de la primera venida de Cristo. Cristo entonces anuló la muerte y nos trajo la vida. Nunca hubiese habido vida eterna si Cristo no hubiese anulado la muerte, con su muerte obviamente en la cruz del Calvario. Sin embargo, una vez más podemos notar que Cristo no anuló el poder de la muerte física, sino el poder de la muerte espiritual y eterna. Si hubiese abolido la muerte física, entonces después de la cruz nadie moriría. O sea, nadie podría morir físicamente. Cristo entonces quitó el poder mortal de la muerte espiritual, pues tú y yo estábamos muertos espiritualmente, y sacó a la luz la vida eterna. Exhibió la vida y la inmortalidad que obviamente nos espera en nuestro arrebatamiento glorioso y en la resurrección de los que durmieron en Cristo, revelando todas estas verdades maravillosas por medio del Evangelio de la Gracia. Así, amados, por cuanto Cristo destruyó o anuló al diablo, es decir, al pecado, es decir, a la tendencia a pecar, su anulación significa morir a esa tendencia, a esa naturaleza, y por ende vencer la muerte. Y es que, amados, nosotros somos salvos por gracia, únicamente por la obra perfecta de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero una vez salvos, tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos deberes que asumir. Y nuestro deber, obviamente, es luchar con el pecado hacia el cual sigue inclinada nuestra naturaleza humana y carnal, nuestro cuerpo terrenal. Por eso Pablo, en Efesios 4, 27, que tú lo has leído muchas veces, dice: no des lugar al diablo. Lo que significa no des lugar al pecado. Lo que significa combatir una tendencia en nuestra naturaleza, una simiente, un diablo en la carne que es enemistad contra Dios. Todo cristiano salvo debe saber entonces que todavía es humano, que tiene todas las tendencias humanas y todos los deseos engañosos en su carne. Pero la victoria, hermanos, consiste en no dejarlo reinar, en no permitir que presentemos nuestros órganos,
de nuestro cuerpo mortal a los malos deseos de la carne. Y aunque el salvo eventualmente o casualmente caiga por flaqueza en alguna de las obras de la carne, en alguna de sus tendencias, también tiene que entender que puede venir al trono de la gracia y hallar sin duda alguna oportuno socorro y perdón para esas debilidades. No olvidando que no tenemos licencia para pecar. Así entonces, amados, contestémonos la última pregunta. ¿Cuándo veremos la destrucción absoluta del diablo en nuestra carne? Cuando el Cristo resucitado regrese a la tierra y transforme este cuerpo mortal corrupto en un cuerpo inmortal, incorrupto, semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando este cuerpo terrenal mortal se vista de inmortalidad. Porque cuando este cuerpo sea vestido con esa dimensión llamada eternidad, entonces el diablo del pecado será absolutamente destruido por el Señor en nuestras vidas. Es por eso que Pablo en Filipenses 3:20 y 21 nos dice una verdad maravillosa con la que quiero concluir este tema. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es claro que hoy mi ciudadanía es celestial, que la dimensión en la que yo vivo en mi espíritu es eterna, que mi espíritu está en los cielos. Y eso lo veremos en el próximo tema, por favor, no se lo pierda. El tema se llamará el trono del espíritu. Pero si bien, amados, hoy nuestro espíritu está en esa dimensión, cuando venga esa nueva dimensión en su cumplimiento absoluto, es decir, en nuestro arrebatamiento glorioso o en la resurrección de los que durmieron en Cristo, ella transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. No por eso no debe ser claro para nosotros que nuestra ciudadanía es Cristo, el Salvador de nuestra carne. Y que de aquí en adelante, es por eso que tú y yo somos llamados entonces a andar, vivir y movernos en el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo que habita en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, como lo vamos a ver en el próximo tema. No cabe duda entonces, amados, incluso si hablamos de Satanás, de los demonios, que será otro tema que nos ocupe en el futuro, de que Cristo los venció y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, pero que siguen activos en este mundo. Es el príncipe de este mundo, el pecado. Es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, Satanás. Pero jamás olvidemos que tú y yo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y veremos en otro tema como el fin de este peregrinar nuestro en esta carne es vencer completamente al pecado y a Satanás, reinando sobre ellos desde nuestro espíritu. Yo espero que si hay alguna duda, alguna pregunta, llámame por teléfono, escríbeme por favor. Necesito que todo esto quede claro, porque lo que vamos a ver de aquí en adelante es sumamente sólido e importante.
para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Sé que es un tema complejo y largo de explicar, pero gracias. Yo creo que tu Espíritu Santo has dado claridad a muchos de los corazones de mis hermanos que ven estos temas y que hoy tienen perfecta claridad sobre lo que la muerte, sobre lo que el diablo, sobre lo que el pecado significa realmente en nuestras vidas. Gracias por tu palabra en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amados, hasta el próximo tema, que como ya les digo, se llamará el trono del Espíritu. Y será donde llegaremos a comprender cómo es que tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.